Buenos días, ingeniero Johnny Jiménez. El tema que hoy nos vamos a tratar es sobre nuestro proyecto. El tema que hemos escogido son las integrales definidas y la aplicación es sobre cálculo de área de recintos planos. Los integrantes que hemos de nuestro grupo son Alex Hidalgo Rojas, Juan José Padilla, Alexander León Carrera y Enrique Pinargotti, y mi persona César Piero Sánchez. Introducción. El concepto de integral definida surge íntimamente ligado al de área. Riemann introduce la integral definida de una función continua en un intervalo a partir del límite de una suma de área del rectángulo. Por ello, una de las aplicaciones más inmediatas de la integral definida es el cálculo de área de recintos planos, acotados y definidos por curvas o gráficas de funciones. Tienen otras aplicaciones de las integrales en lo que son los diferentes campos de la ciencia, tanto física, biológica, integral o económica. En ella, las integrales definidas permitirán medir magnitudes a través de las medidas de área. Escogimos el tema porque nos pareció bastante interesante el tema de lo que es la medición de área, ya que antes se medía con reglas y eso sería más complicado. Ahora, para medir se utilizan cálculos, uno de ellos es las integrales. A continuación, mi compañero. Bueno, antes de continuar con el ejercicio, primero veremos lo que es la fundamentación teórica. La integral definida permite calcular el área del recinto limitado, en su parte superior por la gráfica de una función f y x continua y no negativa, en su parte inferior por el eje OX y en los laterales de esta por las rectas. X es igual a n y x es igual a b. Esto es el área S del recinto coloreado, como se puede ver en la figura adjunta. Parte 2. La función toma valores positivos y negativos. En este caso, el recinto tiene zonas por encima y por debajo del eje de las abscisas. Para calcular el área de la función seguiremos los siguientes pasos. Se calculan primero los puntos de corte con el eje OX, haciendo f de x es igual a 0, es decir, igualando esta ecuación. Luego de resolverla, pasamos a ordenar de mayor a menor las raíces, que serán los límites de integración. Y finalmente, el área que buscamos es igual a la suma de las integrales definidas en valor absoluto de cada intervalo. En el ejercicio lo que haremos será algo similar a lo que se muestra aquí, es decir, lo que haremos será buscar esta área como la que se puede ver aquí en color verde, tomando en cuenta los puntos límites, que son x igual a 0 y x igual a 4, y también la recta y 3x menos 6 dividido para 2. Buenos días, ingeniero. Yo voy a hablar sobre las funciones positivas. Bueno, sea función f a, b igual r, es decir, definida, es un intervalo, supongamos que es una positiva, es decir, f de x, que su gráfica está por encima del eje de abscisas. Entonces la f de x representa el área encerrada entre la gráfica f del eje de las abscisas entre las rectas de x igual a b sobre y. Por ejemplo, si una función es f de x igual a x elevado al cuadrado, y va a ser b igual a 1. Tenemos que el área, aquí podemos ver el área coloreada de amarillo del ejemplo. Esta representa el ejemplo. Bueno, funciones negativas. Supongamos ahora que la función f es negativa en el intervalo, es decir, que f de x es 0, en este caso la integral definida nos proporciona el área, pero al estar la región por debajo del eje de las abscisas, la integral proporciona un valor negativo. Lo único que aquí tenemos que hacer es cambiar el signo del resultado, es decir, podemos calcular el valor absoluto. Por ejemplo, si cambiamos una función f por f de x igual a x elevado al cuadrado, el área será el ejemplo que estamos viendo aquí. Ok, obviamente obtenemos el mismo valor, ya que se trata de la misma región tras aplicar una simetría respecto al eje de OX. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Alexander León.
El día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación del modelo matemático en el cálculo de área por medio de integrales definidas. En la 3.1 nos dice presentar una breve descripción de la herramienta matemática computacional que le servirá de apoyo para resolver el modelo matemático. Vamos a usar el programa MATLAB. MATLAB es un lenguaje de cálculo técnico desarrollado por MathWorks. Es un entorno de programación para el desarrollo de algoritmos, análisis de datos, visualización de cálculo numérico. Este programa, hecho por Simulink, es un entorno gráfico para simulación y diseño basado en modelos de sistemas dinámicos, multidominio e integrados. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios de MATLAB, los cuales son la simulación de procesos, permitir construir modelos simples a partir de escribir teorías, ofrece una variedad de aplicaciones de ingeniería e investigación, y también posee un alto lenguaje de cálculos científicos de ingeniería. Y también identifica y simula sistemas, visualiza, explora y analiza datos, y también sirve para el diseño de control, procesamiento de señales e imágenes, creación de gráficas para visualizar datos, pero sobre todo una rapidez y precisión en la ejecución de proyectos. 3.2 nos dice el desarrollo del modelo matemático a través de un ejemplo, explicando paso a paso el desarrollo matemático. Bueno, aquí tenemos un ejercicio del cálculo de área que nos dice que hallamos los puntos donde la curva corta al eje OX, ya que estos serán los límites de integración. Para esto igualamos la curva a 0 y encontramos los valores de x. Aquí encontramos los datos. Igualamos a 0, 0 igual a 9 menos x al cuadrado, 0 igual a 3 menos x por 3 más x. Entonces lo que vamos a hacer es, entonces x es 3, son los puntos donde la curva corta el eje OX, y su representación gráfica es esta de aquí, la que podemos ver, una gráfica que apunta hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos, a partir de estos datos tenemos una área solicitada que viene a ser dada por a igual al integral límite superior de 3, límite inferior menos 3, y de x. Entonces sustituimos y nos da como resultado una función de integral definida que es a igual integral límite superior 3, límite inferior menos 3, 9 menos x al cuadrado de x. Como la parábola es simétrica respecto al eje OY, el área será igual al doble del área comprendida entre x igual a 0 y x igual a 3. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber nuestros principales comandos, que son clc, clear y close, que sirven para poder eliminar, para poder limpiar nuestra barra de tareas de MATLAB. ¿Ya? Entonces, una vez ya sabemos eso, procedemos a poner sims, que sirve para colocar nuestra variable simbólica, el cual es x. ¿Ya? Después creamos la función, el cual es 9 menos x elevado al cuadrado. Entonces calculamos la integral por medio del comando int. Int sirve para poner el nombre de la función, el límite inferior y el límite superior. Y por último ejecutamos el código y nos dará el código. Y por último ejecutamos el código y nos dará el código. La respuesta del integral es 36. Entonces vamos a... Ahora estamos en MATLAB. Entonces, para poder resolver nuestra integral definida, ponemos primeramente sims, que sirve para poner la variable, el cual es x. Ahora ponemos
ponemos la función, el cual es f igual a, en paréntesis, 9 menos x menos x elevado al cuadrado, ponemos int nos pide el nombre de la función, el límite inferior y el límite superior, ponemos y nos da como resultado 36. De esta manera podemos resolver el ejemplo del ejercicio del cálculo de área por medio de integrales definidas. Conclusiones y recomendaciones. La conclusión es que el uso de las integrales definidas tiene varias aplicaciones que son bastante utilizadas en la vida cotidiana. Nosotros escogimos el cálculo del área, pues actualmente para todo se necesita calcular el área. El cálculo del área es bastante importante debido a que es una regla en la actualidad. Por ejemplo, para medir algo muy grande se necesitan cálculos matemáticos y aquí es donde se aplican las integrales. El cálculo del área está definida por la medida de la superficie, que es, para descubrirla se necesita multiplicar base por altura. Utilizamos esta acción cuando vamos a medir, por ejemplo, la superficie de una cancha de fútbol. La recomendación sería que el cálculo del área sencilla, limitada por una curva, puede ayudar al alumno a comprender la potencia del cálculo integral y a familiarizarse de mejor manera con los aspectos prácticos del mismo. Gracias.